No, no leí el informe, pero todavía no podemos decir que estamos en el fin de la pandemia, aunque hay indicios y hallazgos que nos hacen suponer que sí estamos empezando a transitar el principio del fin de la pandemia, Mm. pero que no sabemos realmente cómo va la historia, digamos, en qué va a devenir, si esto va a terminar en una endemia, por ejemplo, como una enfermedad estacional como es la gripe. Van a aparecer nuevas variantes, yo creo que probablemente la Omicron sea una de las últimas variantes que aparezcan, o esto va a terminar, como ha terminado con muchos otros coronavirus, en la extinción. Por ejemplo, vos Claro. sabés que el resfrío común está provocado por coronavirus. Mm. Y lo que uno está viendo con Omicron y en toda esta historia natural de la evolución de la pandemia, pasando de variantes más virulentas pero menos contagiosas a variantes más contagiosas pero menos virulentas, es que van recorriendo este camino. Mm. Ya pregunta todo el panel. Hago una que tal vez es muy precaria. En caso de contagiarnos así como vamos, desde que comenzó enero, un millón largo de argentinos, y son 100.000, 100.000, 100.000. Si nos contagiamos todo, ¿podemos ir a esa inmunidad o esto no sirve para nada? Y en realidad, Pablo, no son 100.000. Hoy estos 100.000 en 300.000. realidad sí, o más, o 400 o Claro, 500.000, y no Bueno, estoy más rápido exagerando. todavía entonces. claro, más rápido Exacto, sería. no, exactamente, y no estoy exagerando. Mm. Claramente hoy, con un 70% de positividad en los test, y además con las últimas decisiones que tomó el Ministerio de Salud digamos, de terminar con los hisopados en una amplísima proporción de población sospechosa, lo que va a hacer es que por cada caso reportado positivamente, porque los casos con nexo epidemiológico van a tener altísimo subregistro, haya Mm. muchísimos casos que estén circulando. Con Claro. lo cual, es como que si esto es una cuestión de stock y flujo, Sí, el altísimo flujo que estamos teniendo ahora con este número de casos sí. se está comiendo el stock. Probablemente esta ola dure muchísimo menos que las anteriores y ojalá sea la última. Ojalá. Abrimos el Adolfo. debate, sumo esto porque lo charlé hoy con Marta en la radio, en Radio La Red, y dijo que la cifra de contagios en la Argentina es compleja porque los testeos son insuficientes, entonces el número es falso. Sí, le quiero preguntar a Adolfo. Claramente, digamos, la curva crece muy rápidamente, seguramente baje después, pero ¿qué es lo que está pasando con la curva de fallecimiento? Digamos, ¿quiénes son esos que están muriendo hoy en la Argentina, que ya son un número menor que en otras olas, pero significativo? ¿Son delta? ¿Son consecuencia de la suba de hace un tiempo? ¿Son los más Omicron. endebles? Vacunados, no qué vacunados. Vacunado, no vacunado. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Mira, Gustavo, en principio lo que estamos viendo, en mi opinión, como epidemiólogo, es el impacto de la Delta. Estamos transitando 3-4 semanas después de fin de año, que cuando tuvo lugar todavía había predominio claro de la Delta, con lo cual el impacto de Omicron todavía lo vamos a empezar a ver probablemente en la semana que viene o la otra. Deberían ¿Qué quiero bajar decir los con esto? fallecimientos entonces. Bueno, eso es lo que yo espero. Por Claro. ejemplo, en el pico de la segunda ola, que teníamos 40.000 casos, la variante dominante en ese momento era la Gamma, la de Manaos, que teníamos 40.000 casos, 3 a 4 semanas después tuvimos un promedio de 700, 800 muertes. Cuando tuvimos 40.000 casos ahora, que fue aproximadamente hacia fin de año, Sí. tenemos en este momento un promedio de 200 muertes, algunos días más como hoy, otros días menos. Digamos, el promedio semanal. O sea, 4 veces menos. Pero, en el peor momento de la segunda ola, tuvimos un 40% de positividad en los test. Y Ahora hoy- estamos en 70. 70. Estamos en 70%. Claro. Eso es lo Adolfo. que te está diciendo, eso lo que te está diciendo es que tenemos todavía muchos más Mucho más casos. Por contagios. lo tanto, mucho más contagios. Por lo tanto, la mortalidad es muchísimo menor en este No, pero, momento y se está dando predominantemente en los no vacunados o en los que están con esquemas de vacunación parciales. Eso es Incompleto. así. Exacto. Hoy la positividad fue de 63. 63. Cada 10 que se testean, 6 y pico contaminados. Adolfo, ¿crees que en los próximos días vamos a ver quizás un aumento mayor en los contagios por la decisión que se tomó hace algunos días de no aislar a los contactos estrechos? O mejor dicho, ¿eso vos crees que puede llegar a impactar en el número de contagiados?
esa decisión? No, mira, yo creo que en este momento estamos con un techo de casos de reporte, de casos positivos que está dado por, digamos, primero porque El techo de no los hay testeos. capacidad de testeo, Claro. exacto, y por el otro lado porque probablemente los casos positivos sospechosos por nexo epidemiológico no se reporten adecuadamente, esa es la verdad. Porque ahí necesitas que si yo me contagio, tengo algún síntoma y estuve en contacto con un positivo, lo denuncie, diga, che, les aviso que soy caso positivo, lo cual No es sucede. improbablemente Que se pase. haga. Doctor, yo no discuto que puede haber muchos más positivos, creo, y tenemos la misma sensación todos. En datos son los que dicen hoy, 100.400, fue Sí. algo así en el día de hoy, pero seguramente haya muchos más. Ahora, ¿no es también cierto que el porcentaje de positividad en los testeos da porque casi ya exclusivamente están testeando los que tienen Claro. síntomas y que han dicho, bueno, Sí. si no tenés síntomas no te vayas a testear, no gastemos recursos, no saturemos el sistema de salud? Entonces, es lógico, si ya corriste del medio a un montón de gente que no se tiene que testear, que la positividad sea más alta porque vas casi como sabiendo que tenés COVID. Está sesgado hacia el positivo. Claro. Casi como un epidemiólogo, es así, es claramente así. Pero también es cierto que al tomar esta decisión, el gobierno resignó la posibilidad de tener una vigilancia epidemiológica adecuada para monitorear la trayectoria de la pandemia en la Argentina. Ajá. Ese es el costo que tiene esta decisión. Pero Adolfo, es cierto lo que vos decís. Hoy se están claro. testeando los que tienen síntomas. Quédate, por favor, porque vamos a sumar amigos que están por el mundo, en este caso Mario González. Él es concejal de un distrito, el distrito París. 18, allí en París, en Francia. Un gusto, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, nosotros muy bien. Bueno, acá en la Argentina estamos hablando de un pase sanitario que va a tener vigencia en universidades, en el transporte público de corta y media distancia. ¿En Francia están tomando medidas? Sí, bueno, en realidad están adaptando las medidas y están aligerando las medidas, porque a partir del 16 de febrero en Francia se vuelve prácticamente a la normalidad, salvo algunas excepciones. Aquí el gobierno ha considerado que la ola que estamos viviendo, que sigue siendo una ola importante, que sigue siendo una ola que pone en tensión al sistema hospitalario, Sí. no deja de ser una ola mucho menos agresiva en el sentido de que la terapia intensiva se mantiene un nivel que puede sostener el sistema hospitalario francés y que por lo tanto ya no se justifican las restricciones que siguen vigentes por ahora. Ajá. O sea que vamos a una normalización aquí en Francia a partir del mes de febrero. Y también están las elecciones presidenciales, que seguramente algo que tienen que ver también. Claro, no es un tema menor, viste que a veces por decreto se dice, bueno, se terminó la pandemia. Pregunta de todo el equipo, pero hoy, para el no vacunado, ese Macron que prometió, le voy a poner obstáculos, no sé qué historia, ¿se está haciendo algo o el no vacunado o el parcialmente vacunado lleva vida normal? Entró en vigor desde el lunes lo que se llama el certificado de vacunación, es decir, que antes había que presentar un pase sanitario que podía ser o tener el esquema de vacuna completo, o PCR. tener un test PCR de menos de 72 horas, o estar en remisión del COVID. A partir de ahora, con este certificado de vacunación, ya no sirve el test PCR. Y esto Mirá. se aplica para todos los mayores de 16 años. Hay algunas excepciones, pero globalmente, si uno no tiene su vacuna, no puede ingresar ni en restaurantes, ni en bares, ni en salas de teatro, ni en espectáculos, ni en discotecas, ni en bares, Mirá. ni en algunos lugares públicos. Exacto. Perdóname, pero dicen ahora que unos cambios que va a haber en Roland Garros quizá le permitiría a Djokovic jugar finalmente pese Sí. a no estar vacunado. ¿Eso es así? ¿Y cómo lo toma la gente en Francia? Porque decir que los no vacunados no van a poder hacer un montón de cosas y dejarlo jugar a Djokovic parece una contradicción. No estoy al tanto de ese anuncio, pero de todas formas, por mucho Roland Garros que haya, Roland Garros tendrá que aplicar las leyes y si el certificado de vacuna sigue vigente, me extrañaría mucho, y más aún todavía en periodo de elecciones, que se admita cualquier tipo de excepción, ya más en ese tipo de nivel tan expuesto. Me extrañaría muchísimo. Pero Mario, se supone que el 18 de febrero hay como una gran liberación en París. Roland Garros es posterior a esto. O sea, una vez Exacto. que, cuando se libera esto en París, todas estas limitaciones a los no vacunados, ¿desaparecen? No. A partir del 16 de febrero se levantan las restricciones, pero son restricciones
ligadas, por ejemplo, las discotecas están cerradas, algunos lugares, los bares no se puede consumir de pie. Son ese tipo de restricciones que van a desaparecer. Pero si no, el certificado de vacunación va a seguir vigente. Por ahora no. Es más, una de las polémicas de la ley que se ha votado, porque ha tenido que pasar por el Parlamento, una de las polémicas era que justamente esta ley no prevé un final a este certificado de vacunación. Y ha sido muy criticado por mucha gente, inclusive diputados. Igual. Claro. Mariel, por Mario, favor. ¿qué es lo que dicen los ciudadanos? Porque además vos mencionabas que se viene una elección, digo, más allá de que el Parlamento lo apruebe, que tenga que estar el pase sanitario vigente o el esquema de vacunación, ¿hay hartazgo? La gente ya... Como acá. ¿Se descuida? No, globalmente la gente sigue respetando. Hay cansancio, evidentemente, Sí. Pero en lo que es restaurantes, en lugares con mucha gente y etcétera, sí, la gente lo sigue respetando mucho y los restaurantes y salas de teatro siguen pidiendo el pase sanitario, que ahora es el certificado de vacunación. Y además lo que es el discurso antivacuna en Francia es algo muy minoritario, muy ruidoso, pero extremadamente minoritario. Y hay una cifra que no miente, es decir, que hoy en día el 74% de la población francesa a partir de los 5 años está vacunada. Si es a partir de los 12 años, estamos al 78%. Mucho. Si son mayores de 18 años, estamos casi al 90%. Es decir, estamos a unas tasas altísimas, lo cual demuestra que la gran mayoría de la población está a favor de este sistema de vacunación y del que se está poniendo... No hay, la verdad, mucha protesta. Dame un segundito, Mario. Adolfo, ¿estás de acuerdo con el pase sanitario? Ahora se va a implementar en transporte de media y larga distancia. Hay que entrar con el carnet de 2 vacunas como mínimo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sirve para atenuar el momento? Es un delicado equilibrio entre la protección, digamos, derechos colectivos, derechos individuales. Estuve justo hoy en un debate sobre el tema, y la protección de la salud pública. Creo que en este momento de la pandemia, sí es adecuado el pase sanitario, por supuesto, siempre que guarde proporcionalidad, no para cualquier cosa. Sobre todo como disuasivo para que los grupos más reticentes que hoy tenemos todavía, que se están colgando para vacunarse, como son los más jóvenes, que no son antivacunas, lo hagan. Claro, sumarlos. Pero me parece que hay que tener muchísimo cuidado, porque además el tema es cómo lo vas a controlar, si lo podés controlar, cómo lo vas a controlar y dónde lo vas a controlar y por cuánto tiempo. Creo que tiene que ser por un corto periodo. Esa es la idea del ministro de Transporte de la ciudad. Sumamos a Delfina Mocorrea está en Inglaterra, estamos trabajando en vivo en Francia, con liberaciones por elecciones de por medio. Delfi, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué está pasando por allá? Buenas noches, Paulo, equipo. Por aquí, miren, el 27 de enero se liberan todas las restricciones, se termina con el plan B. La semana pasada ya los chicos en las aulas dejaron de usar el barbijo como obligatorio, y a partir de este jueves va a dejar de ser obligatorio el uso de barbijo para todos, para toda la sociedad. No va a haber más pase sanitario para eventos masivos, y también se vienen restricciones a los turistas, a los que quieran ingresar al Reino Unido a partir del 11 de febrero. O sea, se vienen liberaciones absolutas y tiene que ver con empezar a tratar al coronavirus como si fuera una gripe. Aunque no es una gripe, vale la pena, aclararlo, y perdón por la redundancia, pero el coronavirus no es una gripe, la gripe es una gripe, el coronavirus es el coronavirus. Pero lo que quiere lograr el Reino Unido es comenzar a tratar el coronavirus como si fuera una gripe, más sueltos, ¿no? Más tranquilos. De hecho, parte de esta liberación de las restricciones va a terminar el 24 de marzo o tal vez antes, con el fin del aislamiento obligatorio para los casos confirmados. Bueno, preguntas. Delfina, me interesa tu opinión respecto a cómo es la población en Inglaterra, ¿no? Digo, si son una población que tomó conciencia de la importancia de los cuidados, lo que hace que quizás esta obligatoriedad no sea necesaria, o si sentís que se va a desmadrar todo y van a tener que volver en poco tiempo a estos cuidados de barbijo, distancia, etcétera. Es la tercera vez que vemos restricciones, las restricciones que se van en el país. Recuerden el año pasado, el famoso Día de la Libertad, en el cual también, dejaron de haber restricciones y volvimos a tener un pico de contagios. Y de hecho, hasta que llegó la Omicron, más o menos el promedio diario eran unos 30.000 infecciones diarias, ¿no? Nunca terminó de bajar
de ese valor antes de la Omicron. Yo creo que el ciudadano británico, por lo general, es de respetar las normas siempre, pero lo que tiene el ciudadano británico es que le costó mucho la adopción del barbijo, aún cuando era obligatorio y aún en el inicio de la pandemia. De hecho, comparado con otros países de Europa, en varios estudios y en varias encuestas que se realizaron, solo el 60% usaba barbijo, y eso se nota en las calles. Tal vez en los pueblos, en el interior, la gente tal vez se cuidaba un poco más, pero en la ciudad de Londres pasaba que cuando estábamos con 1000 muertes diarias, con 200.000 contagios diarios, la gente te subías, entrabas al supermercado y la mitad no tenía barbijo. Claro. Delfina, aún siendo obligatorio. Lo que resulta raro, o sea, esta decisión es pura y exclusivamente porque la variante es Omicron, porque si no, no tiene sentido. Yo estaba viendo los números de Inglaterra, tuvieron un pico altísimo el 5 de enero de 162.000 casos y ahora están en un promedio de 82.000 diarios, y eso no ocurría desde principio del año pasado. O sea, no están en casi una extinción de cantidad de casos, sino que están en un momento altísimo de contagio. O sea, que si toman esta decisión es exclusivamente... Además, 300 muertos el 12 de enero. Por eso, estoy viendo los números de enero y son altos, de contagio y de muerte. Es raro que tomen esta decisión en este momento. Es importante, cuando vos ves la curva de contagios, es verdad que ahora ya empezó a bajar, esa curva se nota ahora, muy pero claro. Enero tuvo lo más alto, enero tuvo lo más alto. Enero tuvo lo más alto, baja muy claro, hace 4 semanas que vamos viendo una disminución, ya si comparamos los últimos 7 días a la semana anterior, ya esta semana empezó a entrar una meseta porque es de la bajada es de un 2% en el promedio semanal, semana tras semana, y semanas atrás se venía viendo una disminución del 30% de casos. Estos son todas cifras de la página oficial, ¿no? Del gobierno. Estoy viendo esa. Exacto. Pero lo interesante de analizar tal vez es esto, es que a pesar de que vemos una disminución en la cantidad de casos y que probablemente el pico ya lo pasamos de la Omicron, seguimos teniendo hoy 94.000 contagios. Digo, es un valor absoluto muy alto. Exacto. ¿Gustavo? Sí, le quiero preguntar a Adolfo cómo ve todas estas medidas en Europa, porque estamos escuchando de Francia, estuvimos escuchando del Reino Unido. También sabemos que la misma disposición es en Portugal, en España, en todos los países nórdicos. O sea, ¿te parece que están más avanzados en la evolución de la Omicron y que ahí está lo que va a pasar en Argentina en un mes, por ejemplo, o unas semanas? ¿O son dos procesos independientes y separados? Mira, la Omicron tuvo una distribución y una diseminación global rapidísima. Vos pensás que el primer caso que se identificó fue a fines de noviembre. Y nosotros tuvimos el primer caso ya en diciembre, creo que fue el 5 de diciembre, tuvimos el primer paciente, digamos, con Omicron. Así que la distribución fue rapidísima. La diferencia con Europa respecto al número de casos, o sea, que el número de casos, como recién hablábamos, depende mucho de las estrategias de testeo. En Europa y particularmente en el Reino Unido se testea muchísimo, muchísimo más que acá. Con lo cual, el número de casos que ellos están reportando ahora probablemente estén mucho más cerca de la realidad de la circulación de infectados que los casos que estamos reportando nosotros. Claro. Y esto sucede en toda Europa. Bueno, en todo caso, lo que importa no es tanto el nivel de los casos, sino la forma de la curva. Si vos mantenés la forma de testear, si sube y baja, no importa testear. Exactamente, la forma de la curva, y en ese sentido está bien, lo que dice, digamos, la periodista, digamos que, digamos desde el Reino Unido, que sí, lo que hay que ver es eso, y además, por supuesto, monitorear muy estrechamente los casos graves, es decir, las internaciones en terapia intensiva y desde ya las muertes. Mario, recién mencionaba que se van a levantar las restricciones. ¿Cuánto de esas restricciones, si lo podés dividir en porcentajes, tiene que ver con las elecciones que se vienen? ¿Cuánto con un voluntarismo por parte del gobierno, en Francia, claro? ¿Y cuánto por una decisión sanitaria? Si podés hacer porcentajes como para entender, digamos, por qué se toman esas decisiones. No, mira que yo no soy gran fanático de este gobierno, pero pienso que tiene esta suerte de que efectivamente el Omicron no deja de ser mucho menos virulento que las otras variantes y por lo tanto, efectivamente, hoy en día las restricciones que se han tomado en el pasado ya no se justifican más. Es decir, es sanitario para vos.
Claro, es una decisión esencialmente sanitaria. No hay que olvidar que aquí en Francia las medidas que se toman por dos organismos en realidad. Uno que es el Consejo de Salud, que es presidido por un médico. Y luego está el Consejo de Defensa, que es secreto, donde está el presidente de la República y su gobierno. Pero las proposiciones del Consejo de Salud son públicas y generalmente las sigue el gobierno. Y el mismo Consejo de Salud propuso que efectivamente se levanten progresivamente las restricciones, ya que efectivamente hoy en día el Ómicron no era tan virulento y el sistema hospitalario resistía bien. Claro. Mariel. A Mario o a Delfina, ¿en algún momento ustedes tuvieron, como nosotros, un cuello de botella para los testeos? Porque acá ocurrió con la Ómicron. No entiendo la expresión. Digo, acá hubo colas y colas de gente que quería ir a testearse y bueno, se saturó, digamos, el sistema, horas esperando. No, mira, te voy a decir una confesión. Yo estuve en Argentina ahora, este verano, y hay algo que me llamó mucho la atención, que en Francia han hecho algo muy bueno, que el testeo se puede hacer en farmacia. Y hay muchas farmacias en Francia. Entonces, hoy en día uno se pasea por París y todas las farmacias tienen una tienda al exterior con un empleado que hace el test para cualquier persona. Entonces, los test son muy accesibles y hasta ahora mismo los test personales, inclusive los autotest, los puedes conseguir en el supermercado hasta finales de febrero por 4 euros. Claro, mucho más es muy accesible, claro, es muy ágil y muy accesible el test en Francia. No es un problema el hecho de testearse en Francia. A ver, Delfi, ¿qué mostrás ahí? Tiene uno. ¿Qué tenés? ¿El autotest? Claro. Yo tengo los autotest. Piensen que acá en el Reino Unido tenemos acceso al autotest gratuito que te lo da el Servicio de Salud Público desde el principio del año pasado. Mirá que leí. Y estos se retiran, vienen de A7, se retiran por la farmacia. Pero durante la variante Omicron empezaron a haber faltantes en las farmacias de estos tests. Y de hecho, lo que se está previendo, o sea, lo que empezamos a ver dentro del fin de las restricciones, es que se termine el acceso gratuito a los test de antígenos rápidos en casa. Y esto tiene que ver con que lo que se está proponiendo desde el gobierno en realidad es que van a ser gratuitos mientras tenga sentido que sigan siendo gratuitos. Claro. Pero a ver, si se termina el aislamiento para los casos positivos, el aislamiento obligatorio, ¿qué sentido tiene seguir haciendo testeos? Exactamente, exacto. Bueno, les quiero agradecer a los tres. Muchísimas gracias, cuidá el autotest, ahí Delfina, lo miramos con los ojos así acá porque no lo conocemos. Gracias Mario, está llegando a la farmacia pero con toda una historia tremenda. Adolfo, gracias por atendernos, un abrazo grande para vos. No, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos, cuídense. Bueno, ahí estamos, con los números realmente elevados en el día de hoy y a tener muchos cuidados. Y Argentina, hoy hablé con Bisotti que estaba en Ginebra, en Suiza, también atada a lo que están haciendo en el resto del mundo y las mismas normativas.